Mamá, la verdad es que todos estaríamos mejor si simplemente desaparecieras de nuestras vidas. No vuelvas nunca. Esas palabras salieron de la boca de mi hija Elena la noche del 24 de diciembre, frente a toda mi familia reunida en lo que debía ser una cena navideña. Yo sostenía en mis manos un pastel de 3 leches que había tardado toda la tarde en preparar, siguiendo la receta que me enseñó mi abuela cuando yo era apenas una niña. El plato se me resbaló de las manos. El vidrio estalló contra el piso de madera en 1000 pedazos diminutos que brillaban bajo las luces del árbol navideño. La crema blanca se desparramó formando un charco que parecía extenderse hacia todos los rincones de mi sala, como si quisiera escapar de aquella escena tan dolorosa como yo misma deseaba hacerlo. Mi nombre es Beatriz. Tengo 63 años, y esa noche mi mundo se derrumbó por completo. Vivo en León, Guanajuato, en el centro histórico de esta ciudad que amo con todo mi corazón. Durante 35 años trabajé como costurera, haciendo vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares. Mis dedos conocen cada puntada, cada tipo de tela, cada secreto que una aguja puede revelar cuando se desliza por el satén o el encaje. Con ese trabajo, con mi sudor y mis lágrimas, compré esta casa donde ahora vivíamos todos juntos. Una casa de 3 plantas con patio central, con macetas de geranios que yo misma regaba cada mañana, con una fuente de cantera en el centro que mi difunto esposo instaló con sus propias manos hace 25 años. Pero en ese momento, parada frente a mi hija Elena, frente a mi yerno Ricardo y frente a mis 2 nietas que me miraban con ojos asustados desde el sofá, sentí que esa casa ya no me pertenecía. Sentí que me habían arrancado el suelo bajo los pies. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue ensordecedor. Nadie se movió. Mi hermana Martha, que había venido desde Guadalajara con su esposo para pasar la Navidad con nosotros, dejó caer el tenedor sobre su plato con un ruido metálico que resonó en toda la habitación. Los vecinos que habíamos invitado, don Héctor y su esposa Refugio, miraban sus copas de ponche como si de repente fueran lo más interesante del mundo. Y mis nietas, Valeria de 14 años y Camila de 11, tenían lágrimas rodando por sus mejillas mientras apretaban sus manos una contra la otra. Ricardo, mi yerno, ese hombre alto y de voz grave que siempre me había parecido frío como el hielo, se reclinó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro había algo que me heló la sangre: satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, como si las palabras de Elena fueran exactamente lo que él quería escuchar. «Elena», susurré, y mi voz salió quebrada, débil, irreconocible. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?» Mi hija, mi única hija, la bebé que yo había cargado en mis brazos durante noches interminables cuando lloraba de cólicos, la niña a quien le había enseñado a leer, la adolescente a quien había consolado cuando le rompieron el corazón por primera vez, esa mujer de 38 años que ahora me miraba con ojos duros como piedras, levantó la barbilla con un gesto de desprecio que nunca le había visto antes. «¿Sabes exactamente por qué, mamá?», dijo con voz fría, calculada. «Porque estamos hartos de vivir en tu casa, hartos de que nos recuerdes constantemente que todo aquí es tuyo, hartos de sentir que somos tus empleados en lugar de tu familia». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Mis empleados?», repetí, incrédula. «Yo nunca los he tratado así. Esta casa es de todos. Ustedes viven aquí, son mi familia». «Pero siempre lo dices, ¿verdad?», intervino Ricardo con su voz grave, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. «Siempre mencionas que tú compraste esta casa, que tú pagas los servicios, que tú llenas el refrigerador, como si nos estuvieras haciendo un favor enorme al dejarnos vivir bajo tu techo». Mi hermana Martha se levantó de golpe. Su silla raspó contra el piso con un sonido horrible. «¿Cómo se atreven?», exclamó con voz temblorosa de indignación. «Elena, Ricardo, tienen idea de lo que están diciendo. Beatriz les abrió las puertas de su casa cuando ustedes no tenían dónde vivir. Los ha mantenido durante 7 años», la interrumpió Elena, y ahora su voz subió de volumen, cargada de resentimiento. «7 años viviendo aquí, tía Martha. 7 años en los que no hemos podido tomar una sola decisión sin que mamá opine. 7 años en los que ella ha controlado cada aspecto de nuestras vidas.
Solo serán unos meses, susurré, recordando las palabras exactas que Elena me había dicho cuando llegaron a mi puerta aquella noche lluviosa de hace 7 años. Ricardo había perdido su trabajo en la constructora, y el pequeño departamento que rentaban se les había vuelto imposible de pagar. Dijiste que solo serían unos meses, hija. Yo te creí. Los recibí con los brazos abiertos. Pues ya estamos cansados, dijo Ricardo poniéndose de pie. Era un hombre alto, de más de 1,80 m, y cuando se paraba así, con esa postura intimidante, me hacía sentir pequeña, vulnerable. Beatriz, con todo respeto, esta situación ya no funciona para ninguno de nosotros. Elena tiene razón. Es momento de que cada quien siga su camino. Don Héctor, el vecino, se aclaró la garganta incómodo. Creo que es mejor que nos vayamos, murmuró, tomando a su esposa del brazo. Esto es un asunto familiar. Gracias por la cena, doña Beatriz. Se fueron rápido, demasiado rápido, arrastrando a sus 2 hijos adolescentes que miraban la escena con curiosidad morbosa. La puerta se cerró detrás de ellos y el sonido resonó como un trueno en mi cabeza. Marta se acercó a mí y me tomó del brazo. Beatriz, vámonos. Vente con nosotros a Guadalajara. No tienes que quedarte aquí a escuchar esto. Pero yo no podía moverme. Mis piernas parecían de gelatina. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mis sienes, en mi cuello, en mis muñecas. ¿Por qué?, pregunté de nuevo, mirando directamente a los ojos de mi hija. Elena, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué hice para merecer esto? Por un momento, apenas un segundo, vi algo en los ojos de mi hija. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ricardo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto posesivo, protector. No se trata de odio, Beatriz, dijo él con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable, cuando quería manipular una situación a su favor. Se trata de que necesitamos nuestro espacio. Elena y yo hemos hablado mucho sobre esto. Queremos nuestra independencia. Queremos que las niñas crezcan en un ambiente donde nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pero yo nunca. Empecé a decir. Sí lo haces, mamá, me interrumpió Elena, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. Lo haces todo el tiempo. Cuando decidí que Valeria podía tener novio, tú dijiste que era muy joven. Cuando Ricardo quiso cambiar la decoración de nuestra habitación, tú dijiste que no combinaba con el resto de la casa. Cuando quisimos salir de vacaciones el año pasado, tú dijiste que era un desperdicio de dinero. Porque tenía razón, susurré. Valeria tiene 14 años, es muy joven para... ¿Ves?, gritó Elena. Lo estás haciendo ahora mismo, no puedes evitarlo. Siempre crees que tienes razón, siempre crees que sabes lo que es mejor para todos. Porque soy tu madre, dije. Y mi voz se quebró en la última palabra. Porque te amo, porque solo quiero protegerte. Pues ya no necesito tu protección, respondió Elena. Y cada palabra fue como una bofetada. Tengo 38 años, mamá. Tengo un esposo, tengo 2 hijas. Ya no soy una niña. Valeria, mi nieta mayor, se levantó del sofá. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, por favor no le hables así a la abuela, suplicó con voz temblorosa. Ella solo quiere ayudarnos. Cállate, Valeria, le espetó Ricardo con dureza. Esto no es asunto tuyo. Vete a tu cuarto. Pero papá, he dicho que te vayas a tu cuarto. Ahora. Las 2 niñas salieron corriendo hacia las escaleras, sollozando. Escuché sus pasos subiendo los escalones de 2 en 2. Escuché la puerta de su habitación cerrarse con fuerza. Y me quedé ahí parada, en medio de mi sala, con los pies descalzos rodeados por los pedazos rotos del plato y la crema derramada del pastel, sintiendo que mi vida entera se estaba desmoronando exactamente igual que aquel postre. Marta apretó mi brazo. Beatriz, por favor, vámonos. No tienes que escuchar más esto. Pero yo necesitaba entender. Necesitaba saber cómo habíamos llegado a este punto. Elena, dije, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la voz firme. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí hace 7 años? ¿Recuerdas cómo llorabas en mi hombro porque no tenían dinero ni para comprarle pañales a Camila? ¿Recuerdas que yo vendí mis joyas, las que me dejó tu abuela, para poder ayudarlos? Y nunca nos has dejado olvidarlo,
replicó Elena con amargura. Cada vez que hay una discusión, sacas eso. Yo vendí mis joyas por ustedes. Yo sacrifiqué esto por ustedes. Pues ¿sabes qué, mamá? Ya estamos hartos de vivir con esa deuda emocional colgando sobre nuestras cabezas. No es una deuda, susurré. Es amor. Es lo que hace una madre. Pues ese amor se siente como una cadena, dijo Ricardo. Y ahora se puso entre Elena y yo, como si necesitara protegerla de mí, como si yo fuera la amenaza. Beatriz, lo que Elena está tratando de decirte, lo que yo estoy tratando de decirte, es que necesitamos que nos des espacio. Y la única forma de hacer eso es si tú te vas. El mundo se detuvo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en mi visión periférica, las esferas de colores giraban lentamente colgadas de las ramas. El pequeño nacimiento que había montado con tanto cariño en la mesa junto a la ventana parecía burlarse de mí con sus figuras sonrientes. La Sagrada Familia feliz en su pesebre mientras la mía se destruía frente a mis ojos. ¿Que yo me vaya?, repetí incrédula. ¿De mi casa? Es lo mejor para todos, dijo Elena. Pero ahora no me miraba a los ojos. Miraba el piso, las paredes, cualquier cosa menos mi rostro. Hemos estado viendo unos departamentos cerca de aquí. Podemos conseguirte uno bonito, no muy caro. Algo más manejable para ti. Más manejable, repetí como un eco. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Ustedes quieren quedarse con mi casa, la casa que yo compré, la casa por la que trabajé durante 35 años, y quieren meterme en un departamento no muy caro. Míralo de esta manera, intervino Ricardo con esa voz de vendedor que tanto odiaba. Esta casa es muy grande, muy difícil de mantener. Los impuestos son altos, los servicios cuestan mucho. Para una mujer de tu edad, sola. No estoy sola, lo interrumpí. Ustedes viven aquí, mis nietas viven aquí, pero esa es justamente la cuestión, dijo Elena, y finalmente me miró a los ojos de nuevo. No queremos que vivas con nosotros. No podemos seguir así, mamá. Nos estamos volviendo locos. Martha dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad grito de indignación. No puedo creer lo que estoy escuchando. Elena, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? ¿Especialmente en Navidad? La Navidad no tiene nada que ver con esto, tía, respondió Elena con frialdad. Esto tenía que decirse en algún momento. Mejor ahora, para empezar el año nuevo con las cosas claras. Me agaché lentamente y comencé a recoger los pedazos de vidrio del piso. Mis manos temblaban tanto que uno de los fragmentos me cortó el dedo índice. Vi la sangre brotar, roja y brillante, mezclándose con la crema blanca del pastel. Era casi poético. Pensé en medio de mi shock. La dulzura mezclándose con el dolor. Beatriz, deja eso, me dijo Martha arrodillándose junto a mí. Te estás lastimando, pero yo no podía parar. Tenía que limpiar. Siempre había limpiado. Siempre había arreglado los problemas. Siempre había recogido los pedazos rotos. Siempre había sido yo quien ponía orden en el caos. Esa era mi función, ¿no? Ser la madre, la que limpiaba, la que sacrificaba, la que daba sin esperar nada a cambio. Excepto que sí esperaba algo. Esperaba amor. Esperaba respeto. Esperaba que mi propia hija no me echara de mi casa en Navidad. Vete a dormir, mamá, dijo Elena con voz cansada. Mañana hablamos con más calma. Estamos todos alterados. No respondí. Seguí recogiendo los vidrios hasta que Martha me tomó de los brazos y me levantó con fuerza. Ya basta, me dijo firmemente. Vamos arriba, necesitas descansar. Dejé que me guiara hacia las escaleras. Cada escalón era un esfuerzo monumental. Mis piernas apenas me sostenían. Martha me llevó hasta mi habitación, esa habitación que había compartido con mi esposo durante 23 años hasta que murió de un infarto. La cama donde habíamos dormido abrazados, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos compartido nuestros sueños y nuestros miedos. La cama donde él había muerto, de madrugada, con mi mano entre las suyas. «Cuida de Elena», me había dicho con su último aliento, con los labios azulados y los ojos empañándose. «Prométeme que cuidarás de nuestra niña». Y yo se lo había prometido. Había prometido cuidarla, protegerla, amarla siempre. Nunca pensé que algún día ella me diría que desapareciera de su vida. Martha me ayudó a cambiarme de ropa.
Me puso el camisón de franela que usaba en invierno. Me metió entre las cobijas como si yo fuera una niña pequeña. Se sentó en el borde de la cama y me tomó la mano. «Beatriz», me dijo con voz suave, «mañana nos vamos. Tú, yo y Ernesto. Nos vamos a Guadalajara los tres juntos. Y luego, con calma, veremos qué hacer. Pero no puedes quedarte aquí. No puedes dejar que te traten así. Es mi casa», susurré. «Mi casa, Marta. La compré con mi trabajo. Cada peso que invertí en esta casa salió de mis costuras, de mis noches sin dormir haciendo vestidos. No puedo dejarla. La casa son solo ladrillos y cemento», me respondió mi hermana con los ojos llenos de lágrimas. «Tú eres más importante que cualquier casa». Cerré los ojos. Escuché los pasos de Ricardo y Elena en el piso de abajo. Escuché el tintineo de los platos mientras recogían la mesa. Escuché sus voces murmuradas, palabras que no alcanzaba a distinguir pero cuyo tono era inconfundible. Estaban conspirando, planeando, decidiendo mi futuro sin mi consentimiento. «¿Qué hice mal, Marta?», pregunté con voz quebrada. «¿En qué momento perdí a mi hija?». Mi hermana no respondió. Solo apretó mi mano y lloró conmigo en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora, tal vez 2. Marta finalmente se fue a su habitación de huéspedes, agotada por el viaje desde Guadalajara y por el drama emocional de la noche. Me quedé sola en mi cama, en la oscuridad, mirando el techo que conocía de memoria. Las grietas que formaban mapas imaginarios, la mancha de humedad en la esquina que nunca había podido quitar del todo, la lámpara de araña antigua que había comprado en un mercado de pulgas hace décadas. Y entonces escuché algo que me heló la sangre, pasos en el pasillo, pasos que se acercaban a mi puerta. Me quedé muy quieta, conteniendo la respiración. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, con un chirrido suave de las bisagras que necesitaban aceite desde hacía meses. Una sombra se deslizó dentro. A la tenue luz que entraba por la ventana desde la calle, reconocí la silueta de Ricardo. Mi yerno entró a mi habitación a medianoche, solo, sin Elena. Cerré los ojos rápidamente, fingiendo estar dormida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría oírlo. Los pasos de Ricardo se acercaron a mi cama. Se detuvo junto a mí. Podía sentir su presencia, su respiración, el olor de su colonia cara que yo misma le había regalado en su último cumpleaños. Se quedó ahí parado durante lo que parecieron años. Luego escuché el sonido de un papel siendo deslizado sobre mi mesita de noche. Un susurro suave, apenas audible. «Ya firmaste tu sentencia, vieja. Deberías haber aceptado irte por las buenas». Los pasos se alejaron. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí, temblando bajo las cobijas, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, sintiendo un miedo que no había experimentado nunca antes en mi vida. Cuando estuve segura de que Ricardo se había ido, encendí la lamparita de mi mesita de noche con manos temblorosas. Ahí, sobre la madera pulida, había un sobremanila. Lo abrí con dedos torpes. Dentro había varios documentos. Los leí 1 vez, 2 veces, 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Eran documentos de evaluación mental, supuestamente firmados por un psiquiatra, supuestamente certificando que yo, Beatriz Sánchez Morales, de 63 años de edad, sufría de demencia senil avanzada, de episodios psicóticos, de pérdida severa de la memoria. Los documentos recomendaban que se me asignara un tutor legal que manejara mis bienes y mis finanzas. El tutor propuesto era Ricardo Hernández Guzmán, mi yerno. La habitación comenzó a girar. Me levanté de la cama demasiado rápido y tuve que agarrarme del buró para no caerme. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Mi propia hija, mi propia sangre, estaba conspirando con su marido para declararme incapaz mentalmente, para quitarme todo. Miré la fecha en los documentos. Habían sido elaborados hacía 3 meses. 3 meses durante los cuales Elena y Ricardo habían estado viviendo bajo mi techo, comiendo de mi comida, usando mi electricidad, mi agua, sonriéndome a la cara mientras planeaban destruirme. Me vestí lo más rápido que pude. Pantalones, suéter, zapatos cómodos. Tomé mi bolsa, la llené con lo esencial. Mi cartera, mis identificaciones, las escrituras de la casa que guardaba en una caja de seguridad escondida en mi closet,
Metí también algo de ropa, mi cepillo de dientes, mis medicamentos para la presión, todo lo que pude meter en una maleta pequeña. Bajé las escaleras descalza, cargando mis zapatos en la mano para no hacer ruido. La casa estaba a oscuras, excepto por las luces del árbol de Navidad que nadie había apagado. Las esferas brillaban con destellos rojizos y dorados, proyectando sombras extrañas en las paredes. Llegué a la puerta principal. Mi mano estaba en la manija cuando escuché la voz de Elena detrás de mí. ¿A dónde crees que vas? Me volteé lentamente. Mi hija estaba parada en el arco que separaba la sala del comedor, con los brazos cruzados sobre su bata de dormir. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su mirada fría, calculadora. Me voy, dije con una voz más firme de lo que me sentía. Y voy a detener lo que sea que estén planeando. Elena soltó una risa corta, amarga. ¿Planear? Mamá, no estamos planeando nada, solo estamos cuidando de ti. ¿Cuidando de mí? Repetí, sacando los documentos de mi bolsa y agitándolos en el aire. ¿Esto es cuidar de mí? ¿Documentos falsos que dicen que estoy demente? ¿Un plan para asignarle a Ricardo el control de mis bienes? Por primera vez esa noche, vi algo parecido al miedo en los ojos de mi hija. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Ricardo dijo qué? La interrumpí. ¿Que lo iba a esconder mejor? ¿Que yo era demasiado tonta para encontrarlo? Elena dio un paso hacia mí. Mamá, espera. Déjame explicarte. No es lo que parece. ¿Ah, no? Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo. Entonces, ¿qué es, Elena? ¿Qué es exactamente? Es por tu propio bien, respondió ella. Y ahora su voz tenía ese tono de madre que sabe más que me ponía los nervios de punta. Mamá, últimamente has estado muy olvidadiza. Dejas la estufa prendida. Olvidas cerrar las puertas con llave. El otro día te vi hablando sola en el jardín. Le estaba hablando a las plantas, dije entre dientes. Algo que he hecho durante 40 años. Y nunca he dejado la estufa prendida. Esas son mentiras, Elena. Mentiras que tú y Ricardo están inventando para justificar esto. Las luces se encendieron. Ricardo bajaba por las escaleras, todavía en pijama, con el cabello revuelto pero los ojos completamente despiertos y alerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz de autoridad falsa que usaba cuando quería intimidar. Tu esposa me está explicando por qué quieren declararme loca, dije con todo el veneno que pude reunir en mi voz. Ricardo miró a Elena con reproche. Ella se encogió de hombros. Encontró los documentos. Los dejaste en su cuarto. No los dejé, dijo Ricardo con frialdad. Los puse ahí a propósito, para que supiera lo que le esperaba si no cooperaba. Ahí estaba. La verdad desnuda, brutal. No había ni siquiera pretendían esconderlo ya. Esto era una jugada de poder, pura y simple. ¿Cooperar?, pregunté. ¿Cooperar con qué exactamente? Ricardo bajó el resto de las escaleras y se plantó frente a mí. Era mucho más alto, mucho más joven, mucho más fuerte. Pero yo había cosido vestidos para novias difíciles durante 35 años. Había trabajado con clientas imposibles, con materiales terribles, con plazos de entrega ridículos. No me iba a dejar intimidar por este hombre que no había trabajado un día honesto en los últimos 7 años. Cooperar con la venta de esta casa, dijo Ricardo con calma, como si estuviera discutiendo el clima. Elena y yo necesitamos el dinero, Beatriz. Tenemos situaciones que resolver. ¿Situaciones?, repetí. ¿Qué clase de situaciones? Eso no es de tu incumbencia, intervino Elena. Es completamente de mi incumbencia si están tratando de robarme mi casa por ello, respondí. ¿Qué hicieron? ¿Deudas? ¿Apuestas? ¿Qué? Ricardo y Elena intercambiaron una mirada. Fue Elena quien finalmente habló, con voz baja, casi avergonzada. Ricardo invirtió en un negocio que no salió como esperábamos. Perdimos dinero, mucho dinero. ¿Cuánto?, pregunté. 400,000 pesos, susurró Elena. Me quedé sin aire. 400,000 pesos. Una fortuna. ¿Y cómo? ¿De dónde sacaron 400,000 pesos para invertir? Otro silencio culpable. Luego Ricardo dijo, sacamos un préstamo, con personas que no son muy pacientes cuando se trata de cobrar. Prestamistas, dije, y no era una pregunta.
Prestamistas ilegales. Nos están presionando, admitió Elena, y ahora las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, si no pagamos pronto, van a lastimar a las niñas. Lo han dejado muy claro. Por un momento, solo un momento, sentí compasión por mi hija. Estaba en problemas serios, estaba asustada, estaba desesperada, pero luego recordé los documentos falsos. Recordé las palabras crueles de la cena. Recordé que su solución a este problema era destruirme a mí. Entonces vayan a la policía, dije firmemente. Denuncien a esos criminales. No podemos, dijo Ricardo. Ellos tienen conexiones. Si los denunciamos, las represalias serían inmediatas. ¿Y su solución es robarme a mí en lugar de enfrentar sus problemas? Mi voz temblaba de furia e incredulidad. ¿Declararme demente y vender mi casa para pagar sus deudas? No tienes otra familia, dijo Ricardo con crueldad. No tienes a nadie más que a nosotros. Cuando mueras, todo esto será de Elena de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. Estás esperando que me muera, susurré. Eso es lo que estás diciendo. Estás esperando que me muera. No seas dramática, mamá, dijo Elena secándose las lágrimas. Nadie está esperando que te mueras. Solo estamos siendo prácticos. Esta casa vale mucho dinero. Si la vendemos, pagamos nuestras deudas, compramos algo más pequeño para nosotros y algo para ti también. Todos ganamos, excepto que yo pierdo mi hogar. El hogar por el que trabajé toda mi vida. Ganarás tu seguridad, argumentó Ricardo. Y la nuestra. Y la de tus nietas. ¿O prefieres que esos hombres vengan aquí y hagan daño a Valeria y a Camila? Era manipulación pura. Lo sabía. Pero también sabía que los prestamistas ilegales no eran gente con la que se pudiera jugar. Si realmente Ricardo debía esa cantidad de dinero, las vidas de mis nietas podrían estar en peligro. ¿Cuánto tiempo tienen?, pregunté. 1 mes, respondió Elena. Nos dieron 1 mes para conseguir el dinero. Y por eso la escena de esta noche, entendí de repente. Por eso las palabras crueles en la cena. Querían que yo me quebrara, que aceptara irme, para poder vender la casa rápidamente. Era la forma más fácil, admitió Ricardo sin una pizca de arrepentimiento en su voz. Miré a mi hija. La estudié como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos hinchados, su postura encorvada, las líneas de estrés alrededor de su boca, y me di cuenta de algo terrible. Ella había cambiado. La Elena que yo conocía, la niña dulce que leía cuentos de hadas y soñaba con ser bailarina, ya no existía. En su lugar había una mujer desesperada, capaz de cualquier cosa por sobrevivir. No voy a firmar nada, dije finalmente. No voy a vender mi casa, y no voy a dejar que me declaren incapaz con documentos falsos. Entonces, ¿qué?, preguntó Ricardo con frialdad. ¿Vas a dejar que esos hombres nos maten? ¿A nosotros? ¿A tus nietas? Voy a encontrar otra solución, respondí, aunque no tenía idea de cuál podría ser. Pero no va a ser esta. Ricardo dio un paso amenazante hacia mí. Vieja estúpida, no entiendes en el problema en el que estamos. No entiendes que... La puerta del cuarto de las niñas se abrió arriba. Valeria apareció en el pasillo, con Camila escondida detrás de ella. Ambas habían estado escuchando. Ambas habían oído todo. Abuela, llamó Valeria con voz temblorosa. No les des tu casa. No dejes que te hagan esto. Váyanse a su cuarto, ordenó Ricardo con dureza. Ahora. ¡No!, gritó Valeria, y su valentía me sorprendió. Ustedes son horribles. La abuela no tiene la culpa de que papá sea un idiota que perdió todo ese dinero. No tiene la culpa de sus problemas. Valeria Hernández, vete a tu cuarto inmediatamente, gritó Elena. Pero Valeria bajó corriendo las escaleras y se puso entre Ricardo y yo, protegiéndome con su cuerpo delgado de adolescente. Si le hacen daño a mi abuela, yo misma voy a la policía. Les juro que lo hago. Por un momento, nadie se movió. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada con su tic-tac constante. Las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando, indiferentes al drama humano que se desarrollaba frente a ellas. Está bien, dije finalmente, poniendo mis manos en los hombros de Valeria. Está bien, mi amor. Vuelve con tu hermana.
Yo me encargo de esto. Pero abuela, confía en mí, le susurré. Todo va a estar bien. Valeria me miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas, tan parecidos a los de su mamá cuando era niña. Finalmente asintió y subió las escaleras lentamente, mirando hacia atrás cada 2 escalones. Cuando las niñas desaparecieron en su cuarto, me volteé hacia Elena y Ricardo. Mañana me voy, dije con una calma que no sentía. Me voy de esta casa y no voy a volver. Pero primero, voy a ir a un abogado. Y voy a asegurarme de que ustedes nunca, nunca puedan tocar esta propiedad. Mamá, no, empezó Elena. Termina ese divorcio contigo, la interrumpí. Ya no eres mi hija. Una hija no hace esto. Una hija no traiciona así. Vi el dolor en los ojos de Elena, pero ya no me importaba. Había un límite para todo, incluso para el amor de una madre. Subí las escaleras con mi maleta. Martha estaba despierta, parada en la puerta de su habitación. Había escuchado todo. ¿Nos vamos?, preguntó simplemente. Nos vamos, confirmé. Esperamos hasta que amaneció. A las 6 de la mañana, cuando el cielo empezaba a clarear con tonos rosados y naranjas, Martha, su esposo Ernesto y yo salimos por la puerta principal sin mirar atrás. Metimos nuestras maletas en el coche de Ernesto. Nadie salió a despedirnos. La casa permaneció silenciosa, como si ya estuviera vacía, como si ya me hubiera ido hacía mucho tiempo. Mientras nos alejábamos por las calles todavía oscuras de León, miré por el espejo retrovisor. Vi mi casa, mi hogar de 40 años, hacerse cada vez más pequeña hasta desaparecer al doblar la esquina. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca podría recuperar. Pero también, en algún lugar profundo de mi ser, sentí algo más. Algo pequeño pero poderoso. Sentí determinación, sentí fuerza, sentí la certeza de que esto no había terminado. Elena y Ricardo pensaban que me habían derrotado, pensaban que podían echarme de mi propia casa y salirse con la suya. No sabían quién era yo realmente. No sabían de lo que era capaz una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había construido un negocio de la nada, que había criado a una hija sola. Iban a aprenderlo, de la peor manera posible, porque Beatriz Sánchez Morales no se rendía, y definitivamente no se dejaba robar. Esta era una guerra, y yo tenía la intención de ganarla. El viaje a Guadalajara duró 5 horas. 5 horas durante las cuales no hablé casi nada. Martha intentó consolarme, pero yo estaba perdida en mis propios pensamientos, en mis propias memorias. Recordaba a Elena cuando tenía 5 años, cuando se disfrazaba con mis vestidos viejos y desfilaba por la sala fingiendo ser una princesa. Recordaba cuando tenía 12 y lloraba porque las niñas de la escuela se burlaban de ella por ser la más alta de la clase. Recordaba cuando cumplió 15 y yo le hice el vestido más hermoso que jamás había cosido, con cientos de pequeñas perlas que cosí a mano durante meses. ¿En qué momento se había convertido en esta persona que era capaz de echarme de mi casa? ¿En qué momento el amor de madre e hija se había transformado en este resentimiento amargo? Llegamos a la casa de Martha al mediodía. Era una casa bonita en una colonia tranquila de Guadalajara, con un jardín pequeño pero bien cuidado. Martha y Ernesto no tenían hijos, y siempre me habían dicho que su puerta estaba abierta para mí cuando lo necesitara. Nunca pensé que lo necesitaría por esta razón, le dije a Martha mientras me ayudaba a desempacar en el cuarto de huéspedes. La familia a veces nos decepciona de las formas más dolorosas, respondió mi hermana con tristeza. Pero aquí estás a salvo, Beatriz. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Esa noche, después de una cena silenciosa, marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era el abogado que me había ayudado a comprar mi casa, el licenciado Mauricio Delgado. Un hombre mayor, de 70 y tantos años, pero con una mente aguda como navaja. Licenciado Delgado, dije cuando contestó con voz soñolienta. Soy Beatriz Sánchez, necesito su ayuda urgentemente. Doña Beatriz, respondió, y su voz se despejó inmediatamente. ¿Qué sucedió? Le conté todo. Los documentos falsos, las deudas de Ricardo, la amenaza de los prestamistas, las palabras de Elena. Le conté sobre los 7 años viviendo juntos, sobre cómo yo había pagado todo durante ese tiempo.
Le conté sobre mi miedo de que intentaran vender mi casa sin mi consentimiento. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, el licenciado Delgado suspiró profundamente. Doña Beatriz, lo que su yerno está planeando hacer es un delito. Falsificar documentos médicos es un crimen serio. Si procede con eso, podría ir a la cárcel. Pero van a lastimar a mis nietas, susurré. Los prestamistas van a... Eso también es un delito, me interrumpió. Extorsión, amenazas. Todo eso es ilegal y debe ser denunciado. Pero Ricardo dijo que esos hombres tienen conexiones, que si los denunciamos. Doña Beatriz. La voz del licenciado se volvió firme, paternal. Escúcheme bien. Si no hace nada, va a perder su casa. Si les ayuda con su plan, va a perder su casa de todas formas, porque una vez que firme lo que sea que quieran que firme, ya no tendrá control sobre nada. La única opción real que tiene es denunciarlos. Son mi familia, dije con voz quebrada. Ellos no la están tratando como familia, respondió con gentileza. La están tratando como un obstáculo que hay que remover. Mañana mismo voy a poner una alerta en el registro público de la propiedad. Nadie podrá hacer ningún trámite con su casa sin que usted esté presente físicamente. Voy a proteger sus bienes, doña Beatriz. Pero usted tiene que protegerse a sí misma. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando en mis nietas, en Elena, en la casa que había dejado atrás. A las 4 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente lo apagué y me cubrí la cabeza con la almohada, pero no sirvió de nada. Mi mente no dejaba de trabajar, de imaginar escenarios terribles, de preguntarse qué estaría pasando en León. Al día siguiente, temprano por la mañana, el licenciado Delgado llamó. Doña Beatriz, necesita venir a León conmigo hoy mismo. Tenemos que ir al registro público y luego al Ministerio Público. ¿Al Ministerio Público?, pregunté con el estómago apretándose. Va a presentar una denuncia formal contra su yerno por intento de fraude. Y posiblemente contra su hija también, dependiendo de cuánto esté involucrada. No puedo denunciar a mi hija, susurré. Entonces él va a ganar, dijo el licenciado simplemente. Y usted va a perder todo. Marta me llevó de regreso a León. El viaje fue en silencio. Yo miraba por la ventana viendo pasar el paisaje, sintiendo como si estuviera yendo a mi propia ejecución. Pero cuando llegamos al registro público, cuando vi todos los documentos que el licenciado Delgado había preparado, cuando entendí realmente lo cerca que había estado de perderlo todo, algo cambió dentro de mí. La empleada del registro me explicó que ya habían intentado hacer un trámite con mi propiedad. 2 días antes de Navidad, Ricardo había presentado una solicitud de cambio de propietario, alegando que yo le había cedido la casa debido a mi incapacidad mental. Los documentos falsos del psiquiatra estaban anexados. Por suerte, dijo la empleada, una mujer joven de ojos amables, el trámite fue rechazado porque faltaba su firma notariada. Pero pueden volver a intentarlo en cualquier momento si consiguen falsificar también eso. Por eso estamos aquí, intervino el licenciado Delgado, para poner una alerta permanente. Doña Beatriz es la única persona autorizada para hacer cualquier trámite relacionado con esta propiedad, y debe presentarse físicamente con su identificación. Perfecto, dijo la empleada. Eso detendrá cualquier intento de fraude. Cuando salimos del registro público, me sentía un poco más fuerte. Al menos mi casa estaba protegida. Pero aún quedaba el asunto de la denuncia. No tengo que hacerlo hoy, dijo el licenciado Delgado, leyendo mi expresión. Puede pensarlo. Pero doña Beatriz tiene que entender que mientras más tiempo pase, más desesperados se van a poner. Y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, mi teléfono sonó en ese momento. Era Elena. Contesté con manos temblorosas. ¿Mamá? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. ¿Dónde estás? Por favor, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Elena. Por favor, mamá. Necesito que vengas a casa. Es urgente. Se trata de las niñas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó con las niñas? ¿Están bien? Solo ven, por favor. Te lo suplico. Colgó antes de que pudiera responder. No vaya.
dijo el licenciado Delgado inmediatamente. Es una trampa. Quieren que vuelva para presionarla. Pero las niñas. Empecé a decir, las niñas están bien, me aseguró. Es una táctica de manipulación. Lo he visto miles de veces, pero la duda me carcomía. ¿Y si algo había pasado realmente? ¿Y si los prestamistas habían hecho alguna amenaza concreta? No podía vivir con la posibilidad de que mis nietas estuvieran en peligro por mi culpa. Voy a ir, dije finalmente. Pero no voy sola. Ustedes dos vienen conmigo. Y así fue como, 2 horas después, los 3 estábamos parados frente a la puerta de mi casa que ya no sentía como mía, mi hogar que se había convertido en campo de batalla. Toqué el timbre. Elena abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello despeinado, su ropa arrugada. «Mamá», susurró. «Gracias por venir». «¿Dónde están las niñas?», pregunté sin rodeos. «Arriba, en su cuarto. Están bien. Yo solo. Solo dije eso para que vinieras. Necesitaba hablar contigo». «¿Ves?», murmuró el licenciado Delgado a mi lado. «Manipulación». Elena miró al abogado y luego a Martha con desconfianza. «¿Por qué trajiste a tanta gente?». «Porque no confío en ti», respondí con más firmeza de la que sentía. «Porque me mentiste, me traicionaste, y ahora estás usando a tus propias hijas para manipularme. Así que si tienes algo que decir, dilo ahora frente a testigos». Elena se mordió el labio. Por un momento pareció que iba a echarse para atrás, pero luego la puerta se abrió más y Ricardo apareció detrás de ella. Se veía terrible. Tenía una barba de varios días, los ojos inyectados en sangre, y olía a alcohol incluso desde donde yo estaba parada. «Beatriz», dijo con voz pastosa, «qué bueno que viniste. Necesitamos resolver esto ya». «No hay nada que resolver», respondí. «Ya protegí mi propiedad. No pueden tocarla». La expresión de Ricardo cambió, la máscara de cordialidad cayó y lo que quedó fue furia pura. «¿Qué hiciste?». «Puse una alerta en el registro público», dije, disfrutando más de lo que debería al ver su cara de pánico. «Nadie puede hacer ningún trámite con mi casa sin que yo esté presente físicamente. Así que sus planes están arruinados». «Estúpida vieja», gruñó Ricardo dando un paso hacia mí. El licenciado Delgado se interpuso inmediatamente. «Un paso más y llamo a la policía», dijo con voz firme. «Y por amenazar a mi cliente, voy a agregar eso a la denuncia que vamos a presentar». «¿Denuncia?», preguntó Elena con voz aguda. «Mamá, ¿vas a denunciarnos?». «Falsificaron documentos médicos», dije. «Intentaron declararme incapaz para robar mi casa. Eso es un delito, Elena. Un delito grave. Pero nosotros. Yo soy tu hija, y aún así lo hiciste». Terminé por ella. «Aún así conspiraste con tu marido para destruirme». Las niñas aparecieron en lo alto de las escaleras. Valeria bajó corriendo y se aferró a mi brazo. «Abuela, no te vayas, por favor no te vayas». El corazón se me partió en 1000 pedazos. «Mi amor, no puedo quedarme aquí». «Entonces llévanos contigo», suplicó Valeria. «A Camila y a mí. No queremos estar aquí. Mamá y papá se la pasan peleando. Papá bebe todo el día. Hay hombres extraños que vienen a tocar la puerta a medianoche. Tengo miedo, abuela. Tengo mucho miedo». «Valeria, vete a tu cuarto», ordenó Ricardo. «No», dijo Valeria con una valentía que me dejó sin aliento. «No voy a dejar que le hagan daño a mi abuela. No voy a dejar que la echen de su propia casa». Ricardo levantó la mano. Por un horrible momento pensé que iba a golpear a su propia hija, pero el licenciado Delgado se movió más rápido. Se puso entre Ricardo y Valeria con una expresión tan dura que mi yerno retrocedió. «Si la toca», dijo el licenciado con una voz que podría haber congelado el infierno, «voy a asegurarme personalmente de que pase los próximos 10 años en la cárcel». ¿Me entendió? Elena empezó a sollozar. «Mamá, por favor, estamos desesperados. Esos hombres van a matarnos si no pagamos. Van a lastimar a las niñas. No sabes de lo que son capaces». «Entonces vayan a la policía», dije por 10ª vez. «Denuncien a esos criminales». «No podemos», gritó Ricardo. «Te lo he dicho 1000 veces. Tienen contactos en todas partes. Si los denunciamos, las represalias serán inmediatas». «Eso es mentira», intervino el licenciado Delgado.
He trabajado en casos de extorsión durante 30 años. La policía tiene programas de protección para víctimas. Pueden ayudarlos. No van a ayudarnos a tiempo, dijo Elena llorando. Nos quedan 2 semanas para pagar. 2 semanas, mamá. Si no conseguimos el dinero para entonces. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Y me sorprendió a mí misma haciendo esa pregunta. Los ojos de Ricardo se iluminaron con esperanza. 400,000 pesos. Si nos prestas eso, te lo devolvemos en cuanto. No voy a prestarles ni un peso, lo interrumpí. Pero voy a hacer algo mejor. Voy a ir con ustedes a hablar con esos prestamistas. Todos me miraron como si me hubiera vuelto loca. Doña Beatriz, empezó el licenciado Delgado. Eso es extremadamente peligroso. Esa gente son cobardes que se aprovechan de personas desesperadas, dije con más convicción de la que sentía. Y no voy a dejar que mis nietas vivan con ese miedo. Mamá, no, dijo Elena. Tú no entiendes. Estos hombres son criminales. Terminé por ella. Y yo voy a tratarlos como tales. Ricardo, llama a esos hombres. Diles que quiero reunirme con ellos. Diles que voy a ofrecerles un trato. ¿Qué clase de trato?, preguntó Ricardo con desconfianza. Eso lo sabré cuando los vea, respondí. Pero una cosa es segura. No les voy a dar mi casa. Y no voy a dejar que lastimen a mi familia. Lo que no les dije fue que tenía un plan. Un plan peligroso. Posiblemente estúpido, pero un plan al fin. Había conocido a muchas personas en mi vida como costurera. Clientas de todo tipo, desde las más humildes hasta las más poderosas. Y una de esas clientas, años atrás, había sido la esposa de un comandante de la policía, una mujer elegante que me había encargado 3 vestidos de noche y que, en el proceso, se había vuelto algo así como mi amiga. Esa noche, desde la casa de Martha en Guadalajara, marqué un número que no había usado en 5 años. Cuando la mujer contestó, expliqué mi situación con toda la calma que pude reunir. Beatriz, dijo la mujer cuyo nombre era Patricia, lo que estás planeando hacer es muy peligroso. Lo sé, pero no tengo opción. Déjame hablar con mi esposo. El comandante Ruiz podría ayudarte, pero tiene que ser de forma oficial. Tienes que presentar una denuncia formal. Lo haré, prometí. Pero primero quiero conocer a esos hombres. Quiero mirarlos a la cara y decirles que no voy a dejar que me intimiden. Patricia suspiró. Eres tan terca como siempre. Está bien. Te voy a dar el número de mi esposo. Llámalo mañana temprano y explícale todo. Él va a ayudarte. Pero Beatriz, por favor, prométeme que vas a tener cuidado. Lo prometo, dije. Aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa, los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Llamé al comandante Ruiz y le conté toda la historia. Él me citó en su oficina y tomó mi declaración completa. Le mostré los documentos falsos, le expliqué sobre las amenazas, le hablé sobre Ricardo y Elena. Señora Sánchez, me dijo el comandante con seriedad, lo que su yerno hizo es un delito federal. Falsificación de documentos, intento de fraude. Podría ir a prisión por varios años. Entiendo, respondí. Pero primero quiero resolver lo de los prestamistas. No quiero que mis nietas estén en peligro. Vamos a poner vigilancia en su casa, me aseguró. Y cuando se reúna con esos hombres, vamos a tener agentes encubiertos cerca. Pero señora, esto tiene que quedar muy claro. Usted no puede prometer pagarles. No puede darles dinero. Lo único que puede hacer es ganar tiempo, mientras nosotros armamos el caso contra ellos. ¿Y si se enojan? ¿Y si intentan lastimar a las niñas? Por eso vamos a tener vigilancia constante. Sus nietas van a estar protegidas, se lo garantizo. 5 días después del incidente de Navidad, Ricardo llamó a los prestamistas como yo le había pedido. Les dijo que la dueña de la casa, la abuela, quería reunirse con ellos para discutir un arreglo. Acordamos encontrarnos en un café público en el centro de León. Era media tarde. Había muchas personas alrededor, muchos testigos, y aunque yo no podía verlos, sabía que había al menos 4 agentes de policía encubiertos vigilando cada movimiento. Llegué 15 minutos antes con el licenciado Delgado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Mis manos temblaban mientras sostenía mi taza de café, pero me forcé a mantener la calma. Los prestamistas llegaron exactamente a tiempo. Eran 3 hombres.
El que parecía ser el líder era bajo, rechoncho, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Los otros dos eran más jóvenes, altos y musculosos, claramente ahí para intimidar. Se sentaron sin ser invitados. El líder me miró con ojos fríos y calculadores. «Usted debe ser doña Beatriz», dijo con una voz suave que de alguna manera era más aterradora que si hubiera gritado. «Su yerno me ha contado mucho sobre usted. Seguramente nada bueno», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. El hombre sonrió sin humor. «Su yerno debe 400,000 pesos. El interés está corriendo. Cada día que pasa sin pagar, la deuda aumenta. Ahora mismo debe 450,000. Entiendo», dije. «Pero hay un problema. Yo no voy a dar ni un peso de mi dinero para pagar las deudas estúpidas que mi yerno contrajo». El silencio que siguió fue tenso. Los dos hombres más jóvenes se movieron en sus sillas, pero el líder levantó una mano para detenerlos. «¿Entonces para qué me hizo venir aquí?», preguntó con peligrosa calma. «Para decirle cara a cara que no me intimida», respondí mirándolo directamente a los ojos. «Para decirle que si toca a alguien de mi familia, si amenaza a mis nietas, si siquiera se acerca a mi casa, voy a asegurarme de que pase el resto de su vida en la cárcel». El hombre dejó escapar una risa corta. «Señora, creo que no entiende con quién está hablando». «Oh, lo entiendo perfectamente», dije, y saqué mi teléfono del bolso. «Estoy hablando con un criminal de poca monta que extorsiona a personas desesperadas porque no es lo suficientemente inteligente para ganar dinero de forma honesta». Los dos hombres jóvenes se pusieron de pie de golpe, pero el líder nuevamente los detuvo con un gesto. Su expresión se había endurecido peligrosamente. «Señora, está jugando con fuego». «No, usted es el que está jugando con fuego», respondí. «Porque justo ahora, esta conversación está siendo grabada, y hay 4 policías en este café vigilando cada movimiento que hace. Así que puede sentarse y escuchar lo que tengo que decir, o puede levantarse e irse y enfrentar los cargos por extorsión y amenazas». Por primera vez, vi incertidumbre en los ojos del hombre. Miró alrededor del café, tratando de identificar a los agentes encubiertos. «Está mintiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Quiere averiguarlo?», le reté. «Levántese y trate de salir de aquí. Vea qué pasa». El licenciado Delgado, que había permanecido callado todo este tiempo, intervino. «Mi cliente está diciendo la verdad. Hemos presentado una denuncia formal contra usted y su organización. La policía ya tiene su información. Si algo le pasa a la señora Sánchez o a su familia, usted será el primer sospechoso». El hombre me estudió durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, soltó una carcajada genuina. «Tiene agallas, señora. Se lo reconozco. La mayoría de las personas se orinan en los pantalones cuando me ven. Yo no soy la mayoría de las personas», respondí. «Y no voy a dejar que me intimide. Ni usted, ni mi yerno, ni nadie». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó el hombre, recostándose en su silla. «Porque su yerno debe dinero. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Ricardo es quien contrajo la deuda, no yo. No es mi responsabilidad pagarla. Pero él dice que todo su dinero está invertido en la casa de usted. Dice que si vendemos esa casa, puede pagar todo. La casa no está en venta, y Ricardo no tiene ningún derecho sobre ella. Es mía, solo mía». El hombre tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Entonces tenemos un problema, porque yo no puedo simplemente olvidar una deuda de 450,000 pesos. «No le estoy pidiendo que la olvide», dije. «Le estoy diciendo que si Ricardo no puede pagar, ese es su problema, no el mío. Demándelo, llévelo a corte, haga lo que tenga que hacer dentro de la ley. Pero si intenta algo ilegal, va a terminar en prisión». «¿Y sus nietas?», preguntó el hombre, y su voz adquirió un tono peligroso. «¿No le preocupa lo que podría pasarles?». «Me preocupa muchísimo», admití. «Por eso hay policías vigilando mi casa 24 horas al día desde hace 3 días. Por eso hay cámaras de seguridad nuevas instaladas en cada entrada. Por eso, si algo les pasa a esas niñas, usted va a ser arrestado en menos de 1 hora». El hombre me sostuvo la mirada durante lo que parecieron siglos. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa amigable, pero tampoco era amenazante.
¿Sabe qué, señora Beatriz?, dijo poniéndose de pie. Yo respeto a alguien que se defiende. Respeto a alguien que no se deja pisotear. Así que voy a hacer algo que no hago a menudo. Voy a darle a su yerno una semana más para que consiga el dinero. Una semana. Después de eso vamos a empezar a tomar medidas. ¿Medidas legales?, pregunté. Dentro de lo que la ley me permita, respondió con una sonrisa ambigua. No soy estúpido, señora. No voy a darle a la policía una razón para arrestarme, pero hay muchas formas de hacer que alguien pague sin romper ninguna ley. Se fue con sus 2 acompañantes. El licenciado Delgado y yo nos quedamos sentados en ese café durante varios minutos más, ninguno de los 2 hablando, ambos procesando lo que acababa de pasar. Eso, dijo finalmente el licenciado, fue la cosa más valiente y más estúpida que he visto en mi vida. ¿Funcionó?, pregunté con voz temblorosa, porque toda la adrenalina estaba abandonando mi cuerpo y dejándome exhausta. Ganaste tiempo, admitió. Pero el problema fundamental sigue ahí. Ricardo debe dinero que no puede pagar. Ese es su problema, dije firmemente. No el mío, pero mientras decía esas palabras, pensaba en mis nietas. En Valeria y Camila, viviendo en esa casa con un padre alcohólico y desesperado y una madre que claramente había perdido la capacidad de protegerlas. Quiero la custodia de las niñas, dije de repente. ¿Es posible hacer eso? El licenciado Delgado me miró pensativamente. Es posible, pero necesitarías demostrar que los padres no son aptos. Necesitarías evidencia de negligencia o abuso. Tengo la evidencia de la extorsión. Tengo los documentos falsos que fabricaron. Tengo el testimonio de las propias niñas sobre el alcoholismo de Ricardo y las peleas constantes. ¿Es suficiente? Podría serlo, dijo lentamente. Pero Beatriz, eso significa llevar a tu hija a corte. Significa potencialmente hacer que pierda a sus hijas. Ella ya las perdió, respondí con tristeza. Las perdió el momento en que decidió que robarme era más importante que protegerlas. Y así fue como, una semana después de esa Navidad terrible que lo cambió todo, me encontré en la oficina del DIF presentando una solicitud formal de custodia de emergencia para mis nietas. La trabajadora social que me entrevistó era una mujer joven con ojos amables pero profesionales. Me hizo miles de preguntas sobre mis ingresos, sobre mi salud, sobre mi capacidad para cuidar a 2 adolescentes. Le mostré todos mis documentos, incluyendo el informe del comandante Ruiz sobre la investigación de extorsión, los documentos falsos que Ricardo y Elena habían creado, las declaraciones de Valeria, describiendo el ambiente en casa. Señora Sánchez, me dijo al final de la entrevista, su caso es complicado. Normalmente, preferimos mantener a los niños con sus padres siempre que sea posible, pero las circunstancias aquí son claramente excepcionales. Mis nietas no están seguras en esa casa, dije con firmeza. Su padre está siendo extorsionado por criminales. Su madre conspira para cometer fraude. Hay amenazas de violencia. No puedo dejarlas ahí. Lo entiendo, dijo la trabajadora social. Voy a recomendar una custodia temporal de emergencia, pero esto va a tener que ir a una audiencia judicial. Los padres tendrán la oportunidad de defenderse. Que se defiendan, respondí. La verdad va a salir a la luz de todos modos. La audiencia se programó para 2 semanas después. 2 semanas durante las cuales las niñas seguirían viviendo en esa casa, en ese ambiente tóxico. Pero el DIF asignó un trabajador social para hacer visitas diarias de supervisión, y la vigilancia policial continuó. Y luego, justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, recibí una llamada que lo cambió todo. Era medianoche. Yo estaba en la casa de Marta en Guadalajara, tratando de dormir sin éxito. El teléfono sonó con un número de León que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Señora Beatriz? Era una voz de mujer, joven, asustada. Soy Valeria. La llamó del teléfono de una amiga porque mamá y papá me quitaron el mío. Mi corazón dio un vuelco. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Abuela, tienes que venir, sollozó Valeria. Papá está muy borracho y está rompiendo cosas. Mamá está encerrada en su cuarto llorando. Camila y yo estamos escondidas en el closet. Tenemos miedo. Llama a la policía, le dije, ya buscando mis zapatos y mi bolsa. Llama al 911 ahora mismo. Ya lo hice. Pero tardan y papá está golpeando la puerta de nuestro cuarto. Abuela,
Por favor, ven. Voy para allá, prometí. Aguanta, mi amor. Voy tan rápido como puedo. Desperté a Marta y a Ernesto. Nos subimos al carro los tres y Ernesto manejó a la velocidad máxima permitida hacia León. Llamé al comandante Ruiz y le expliqué la situación. Él prometió enviar una patrulla de inmediato. El viaje de Guadalajara a León nunca me había parecido tan largo. Cada minuto era una eternidad. Llamé a Valeria 3 veces más durante el camino. La tercera vez, no contestó. Cuando finalmente llegamos a mi casa, había 2 patrullas estacionadas afuera con las luces encendidas. Los vecinos estaban asomados en sus ventanas. La puerta principal estaba abierta. Salté del carro antes de que se detuviera completamente y corrí hacia la entrada. 2 policías me detuvieron. Señora, no puede entrar. Es mi casa. Mis nietas están ahí dentro. Las niñas están bien, me aseguró uno de los oficiales. Están con el trabajador social en la sala, pero hay una situación con el padre. Empujé pasándolos. En la sala encontré a Valeria y a Camila envueltas en mantas, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Corrieron hacia mí y nos abrazamos los 3, llorando. ¿Qué pasó?, pregunté besando sus frentes. Papá se volvió loco, susurró Valeria. Empezó a gritar que todo era tu culpa, que tú lo habías arruinado todo. Rompió el televisor, rompió los platos, y luego trató de entrar a nuestro cuarto. ¿Dónde está él ahora? Arriba, respondió el trabajador social que estaba con ellas. Los oficiales lo están arrestando. Estaba tan intoxicado que apenas podía mantenerse en pie. ¿Y Elena? Su hija está en su habitación. Se negó a salir. Subí las escaleras, ignorando las protestas de los policías. Toqué la puerta de la que había sido mi habitación durante tantos años. Elena, soy yo. Abre la puerta. Silencio. Luego, el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió un poco. Elena se veía destruida. Tenía un moretón en la mejilla izquierda, el labio partido, los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Dios mío, susurré. ¿Ricardo te hizo eso? Ella no respondió, pero la respuesta estaba clara en su rostro maltratado. Elena, ven conmigo. Sal de esta casa ahora mismo. No puedo, susurró. Esta es mi casa, mi familia. Tu familia está destruida, le dije con dureza. Tu esposo te golpeó, aterrorizó a tus hijas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es la vida que elegiste? Yo no quise que las cosas terminaran así, lloró Elena. Solo queríamos resolver nuestros problemas. Solo queríamos. ¿Robarme? Terminé por ella. ¿Declararme demente? ¿Quitarme mi casa? Perdóname, sollozó, cayendo de rodillas. Mamá, por favor, perdóname. Cometí un error terrible. No sabía, no pensé. No pensaste, repetí con amargura. Nunca pensaste en las consecuencias. Nunca pensaste en cómo esto afectaría a tus hijas. Abajo escuché ruido de forcejeo. Los policías estaban sacando a Ricardo. Lo arrastraban porque apenas podía caminar. Vi cómo lo metían en la patrulla, todavía gritando incoherencias sobre mí, sobre la casa, sobre el dinero. Las niñas vienen conmigo, le dije a Elena con firmeza. Esta noche. No voy a dejarlas aquí ni un segundo más. No puedes llevártelas, protestó Elena débilmente. Son mis hijas, entonces demuéstralo. Ven conmigo. Deja a Ricardo. Busca ayuda. Arregla tu vida. Pero hasta entonces, las niñas estarán bajo mi cuidado. Y si intentas detenerme, voy a usar este moretón en tu cara como evidencia de que no puedes protegerlas. Elena me miró con una mezcla de dolor y resignación. Finalmente, asintió. Cuídalas, susurró. Por favor, mamá, cuida de mis bebés. Eso es lo que siempre he hecho, respondí. Cuidar de mi familia, incluso cuando mi familia no me cuida a mí. Esa noche, Valeria y Camila se fueron conmigo a Guadalajara. Empacamos lo esencial: ropa, útiles escolares, sus juguetes favoritos. Dejamos esa casa que tanto amaba, esa casa por la que tanto había luchado, con una mezcla de tristeza y alivio. Mientras nos alejábamos, Valeria me apretó la mano desde el asiento trasero. Abuela, dijo con voz pequeña, ¿ya no vamos a volver nunca? No lo sé, mi amor, respondí honestamente, pero donde sea que estemos, vamos a estar juntas y vamos a estar a salvo. Y por primera vez en semanas,
Eso me pareció suficiente. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino legal. Ricardo fue acusado de violencia doméstica, intoxicación pública y alteración del orden. Elena presentó una demanda de divorcio. Los prestamistas, bajo investigación policial, aparentemente decidieron que cobrarle a Ricardo no valía la pena el riesgo y vendieron la deuda a otra organización. La audiencia de custodia fue difícil. Elena apareció con un abogado y argumentó que ella era una buena madre, que había cometido errores pero que amaba a sus hijas. Lloró en el estrado. Suplicó, prometió cambiar, pero cuando el juez les preguntó a Valeria y a Camila con quién querían vivir, ambas dijeron sin vacilación: con nuestra abuela. El juez me otorgó la custodia temporal por 6 meses, con visitas supervisadas para Elena. Ricardo no obtuvo ningún derecho de visita hasta que completara un programa de rehabilitación por alcohol. En cuanto a la casa, tomé una decisión que me costó muchas lágrimas, pero que sabía era la correcta. La vendí. El licenciado Delgado me ayudó a encontrar compradores justos. Una familia joven con 3 niños que se enamoraron de la propiedad. Les vendí la casa con todos los muebles, con todo lo que había acumulado durante 40 años. El dinero de la venta lo puse en un fideicomiso para mis nietas, para su educación universitaria. No le di ni un peso a Elena, y definitivamente nada a Ricardo. Con una parte del dinero, compré una casa más pequeña en Guadalajara, cerca de Marta. 3 habitaciones, un jardín pequeño, perfecta para mí y las niñas. Y así fue como, 6 meses después de aquella terrible Navidad, las 3 comenzamos una vida nueva. Valeria y Camila se adaptaron bien a su nueva escuela, hicieron amigos, empezaron a sonreír de nuevo. Los terrores nocturnos de Camila fueron disminuyendo gradualmente. Valeria dejó de saltar cada vez que sonaba un timbre o alguien llamaba a la puerta. Elena venía a visitarlas cada 2 semanas. Las visitas eran incómodas, dolorosas. Ella y yo apenas nos hablábamos. Pero vi cómo, lentamente, ella también estaba cambiando. Consiguió un trabajo. Se mudó a un pequeño departamento. Empezó terapia. Mamá, me dijo un día después de una visita, mientras las niñas jugaban en el jardín: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que arruiné todo. Pero, ¿crees que algún día puedas perdonarme? La miré. A esta mujer que había sido mi bebé, mi niñita, mi mayor orgullo y mi mayor decepción. No lo sé, Elena, respondí honestamente. Lo que hiciste me rompió el corazón, pero veo que estás intentando, y eso es un comienzo. Voy a recuperarte, prometió con lágrimas en los ojos. Y voy a recuperar a mis hijas. No sé cuánto tiempo tome, pero lo voy a hacer. Espero que lo logres, dije, y parte de mí lo decía en serio. Los meses pasaron. Se convirtieron en 1 año, luego 2, luego 3. Durante esos 3 años, muchas cosas cambiaron. Elena siguió reconstruyendo su vida. Se volvió más fuerte, más independiente. Ricardo terminó en rehabilitación después de tocar fondo completamente. Las niñas siguieron creciendo, madurando, sanando, y yo empecé a sanar también. Volví a coser. Monté un pequeño taller en mi casa nueva. No era la gran panadería de mis sueños, pero era mío. Hacía vestidos para quinceañeras del vecindario, arreglos para novias locales. El trabajo me mantenía ocupada, me daba propósito. Y luego, una tarde de diciembre, exactamente 3 años después de aquella Navidad que lo cambió todo, mi teléfono sonó. Era un número de León que no reconocía. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Beatriz Sánchez?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Javier Contreras. Soy el comprador de su antigua casa en León. La he estado tratando de contactar durante semanas. Mi estómago se apretó. ¿Pasó algo con la casa? ¿Hay algún problema legal? No, no es eso. Es que, bueno, hemos estado haciendo renovaciones, remodelando algunas áreas, y encontramos algo que creo que le pertenece. ¿Qué cosa? Es mejor que venga a verlo en persona, dijo Javier. Creo que va a querer recuperar esto. 3 días después, las niñas y yo hicimos el viaje de regreso a León. Era la primera vez que regresábamos desde que nos fuimos. Mientras manejábamos por las calles familiares, sentí una mezcla de nostalgia y dolor. La casa se veía diferente.
Habían pintado la fachada de un color crema suave. Habían renovado las ventanas. El jardín estaba mejor cuidado de lo que yo nunca lo había tenido. Javier Contreras resultó ser un hombre de unos 40 años, con una sonrisa amable. Me recibió con su esposa y sus 3 hijos. «Señora Sánchez», dijo estrechando mi mano, «gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil para usted». «La casa se ve hermosa», dije honestamente. «Han hecho un trabajo maravilloso». «Gracias. Amamos esta casa, pero encontramos algo que creo que le va a interesar mucho. Está en el sótano». Cuando estábamos excavando para instalar una nueva tubería, encontramos una caja de metal enterrada. Está sellada con un candado, pero tiene su nombre grabado. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Mi nombre? Beatriz y Miguel Sánchez», confirmó. Asumí que Miguel es su difunto esposo. Lo era. Miguel había muerto hacía 12 años, y yo no sabía nada sobre ninguna caja enterrada. Javier me llevó al sótano. Ahí, sobre una mesa de trabajo, había una caja de metal del tamaño de un maletín pequeño. Estaba oxidada en algunos lugares, pero el grabado era claro. «Para Beatriz, con todo mi amor. Miguel». Con manos temblorosas, intenté abrir el candado. Estaba cerrado, pero Javier me ofreció unas pinzas. Después de varios intentos, el candado cedió. Abrí la caja lentamente. Dentro había cartas. Docenas de cartas en la letra familiar de mi esposo. Y sobres llenos de dinero. Tomé la primera carta con manos temblorosas y comencé a leer. «Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que el corazón finalmente me falló, como los doctores dijeron que sucedería. Quiero que sepas que cada día contigo fue un regalo. Cada sonrisa, cada beso, cada momento compartido fue perfecto. He estado guardando dinero durante años sin que lo supieras. Pequeñas cantidades de cada pago, de cada trabajo extra. Lo enterré aquí, en nuestra casa, porque quería que tuvieras algo para emergencias. Algo que nadie más supiera. Algo que te protegiera si algo me pasaba. En esta caja hay 200,000 pesos. Sé que no es una fortuna, pero es tuyo. Solo tuyo. Úsalo sabiamente. Úsalo para protegerte. Y por favor, mi amor, no dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón. Te amo por siempre, Miguel». Las lágrimas caían por mi rostro mientras leía carta tras carta. Miguel había escrito una para cada año de nuestro matrimonio. 22 cartas en total, cada una llena de amor, de consejos, de memorias compartidas y el dinero. 200,000 pesos en efectivo, guardados cuidadosamente en sobres sellados. «¿Está bien, señora?», preguntó Javier con preocupación. «Sí», susurré. «Sí, estoy más que bien. Mi esposo, incluso después de muerto, me había cuidado. Me había dado un regalo que no había descubierto hasta que realmente lo necesitaba. Hasta que había perdido todo lo demás. Pueden quedarse con la caja», le dije a Javier. «Pero el contenido es mío, por supuesto. Es completamente suyo. De hecho», añadió con una sonrisa tímida, «mi esposa y yo hemos estado hablando. Esta casa tiene una historia hermosa. Nos gustaría que viniera a visitarla cuando quiera. Las niñas también. Este siempre fue su hogar». Esa noche, de regreso en Guadalajara, reuní a Valeria y a Camila y les mostré las cartas de su abuelo. Las leímos juntas, llorando y riendo al mismo tiempo. «El abuelo siempre supo cuidarte», dijo Valeria con una sonrisa. «Sí», respondí. «Siempre lo supo. Con ese dinero, pude hacer algo que había estado soñando durante años. Abrir mi propia tienda de costura. No era grande ni lujosa, pero era mía. Contraté a 2 ayudantes y empezamos a aceptar encargos de todo Guadalajara. Y entonces, justo antes de la Navidad de ese tercer año, recibí una visita inesperada. Era Elena, pero no era la Elena que yo había visto en los últimos 3 años. Esta Elena tenía el cabello corto y bien cuidado. Llevaba ropa profesional. Se veía saludable, fuerte, segura. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Elena?», respondí con cautela. «No esperaba verte hasta la visita programada de la próxima semana. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. ¿Puedo pasar?». La dejé entrar. Nos sentamos en la sala con tazas de café entre nosotras. «He estado trabajando»,
comenzó Elena, trabajando en mí misma, en terapia, en mi carrera, en ser una mejor persona. Me he dado cuenta, dije, y quiero. Necesito decirte algunas cosas, cosas que debí decir hace 3 años. Te escucho. Elena respiró profundo. Mamá, lo que te hice fue imperdonable. No hay excusa. No puedo culpar a Ricardo, no puedo culpar a las circunstancias. Yo tomé esas decisiones. Yo elegí traicionarte. Y voy a vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Elena, déjame terminar, por favor, me interrumpió suavemente. Pasé los últimos 3 años tratando de entender cómo llegué a ese punto, cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a la persona que más me amaba. Y me di cuenta de algo. Me perdí a mí misma. Me dejé consumir por la desesperación, por la vergüenza de depender de ti, por el resentimiento de no ser exitosa como pensaba que debía ser. Pero lo que realmente importa, continuó Elena con lágrimas en los ojos, es que olvidé lo más importante. Olvidé que tú eras mi madre, que todo lo que hacías era por amor, y en lugar de agradecerte, te castigué por ser generosa. Hija, susurré, no espero que me perdones, dijo Elena. No sé si alguna vez puedas hacerlo, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digna de ser tu hija. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego dije, Elena, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si pudieras volver atrás, a aquella Navidad hace 3 años, ¿qué harías diferente? Elena pensó un momento antes de responder. Todo, dijo finalmente. Haría todo diferente. Les habría dicho a Ricardo que no. Les habría contado sobre las deudas antes de que se volvieran tan grandes. Habría pedido ayuda en lugar de tratar de resolverlo robándote. Habría protegido a mis hijas en lugar de ponerlas en peligro. Y sobre todo, te habría dicho cuánto te amaba y te apreciaba en lugar de echarte de tu propia casa. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres ahora? Quiero volver a ser parte de tu vida, dijo Elena con voz temblorosa. No como antes, no pretendiendo que nada pasó, sino empezando desde cero, ganándome tu confianza de nuevo, demostrándote que cambié, y algún día, cuando estés lista, me gustaría volver a tener la custodia de mis hijas, pero solo cuando pueda ofrecerles un hogar estable, seguro, amoroso. Miré a esta mujer que era mi hija, que había sido mi mayor decepción y que ahora parecía estar convirtiéndose en alguien que podía respetar de nuevo. El perdón, dije lentamente, no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso, y va a tomar tiempo. Lo sé, respondió Elena, todo el tiempo que necesites. Pero, continué, y vi esperanza iluminarse en sus ojos. Puedo ver que estás haciendo el esfuerzo, y eso significa más de lo que imaginas. ¿Significa que hay esperanza?, preguntó con voz apenas audible. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondí. Una conversación a la vez, un día a la vez. Elena se levantó y dubitativamente abrió sus brazos. Después de un momento de vacilación, me levanté también y dejé que me abrazara. No fue como los abrazos de antes. Todavía había dolor, todavía había distancia. Pero fue un comienzo. Te amo, mamá, susurró Elena en mi oído. Yo también te amo, hija, respondí. Y era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hija. Y el amor de madre es algo que no se rompe fácilmente. Ese diciembre fue diferente. Elena vino a pasar la Navidad con nosotras por primera vez en 3 años. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, silencios tensos, pero también hubo risas, hubo abrazos. Hubo un atisbo de lo que algún día podríamos volver a ser. La noche del 24 de diciembre, las 5 estábamos en mi sala nueva. Yo, Marta, Valeria, Camila y Elena. Preparé tamales y atole, como solía hacer cuando Elena era niña. Pusimos música navideña. Decoramos un árbol pequeño pero hermoso, y cuando llegó la medianoche, cuando nos abrazamos para felicitarnos, por primera vez en 3 años sentí algo parecido a la paz. «Abuela», me dijo Valeria, esa noche mientras la arropaba, «¿crees que algún día mamá pueda volver a vivir con nosotras?» «No lo sé, mi amor», respondí honestamente, «pero sé que tu mamá está trabajando duro para ser la persona que ustedes merecen.
Y eso es lo que importa. ¿Y tú la has perdonado?, preguntó Camila desde su cama. Era una pregunta difícil. Estoy aprendiendo a perdonar, dije finalmente. El perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa decidir que no voy a dejar que el pasado me controle para siempre. Esa noche, cuando todas estaban dormidas, salí al pequeño balcón de mi habitación. Miré las estrellas brillando en el cielo oscuro de Guadalajara y hablé con mi esposo, como solía hacer. Miguel, susurré al aire frío de la noche. Gracias por cuidarme incluso desde donde estés. Gracias por ese regalo que dejaste. Gracias por recordarme que siempre fui más fuerte de lo que pensaba. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles del jardín. Y en ese momento sentí paz. Paz de verdad. Había perdido mi casa. Había perdido años de mi vida a la traición y el dolor. Había perdido la relación con mi hija tal como la conocía. Pero había ganado algo también. Había ganado fuerza. Había ganado la certeza de que podía sobrevivir a cualquier cosa. Había ganado el respeto de mis nietas. Y había ganado la oportunidad de reconstruir, de empezar de nuevo, de escribir un capítulo diferente en mi historia. Aquella Navidad de hace 3 años, cuando Elena me echó de mi casa, pensé que mi mundo se había acabado. Pensé que había perdido todo lo que importaba, pero estaba equivocada. No había perdido lo más importante. No había perdido mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de amar incluso cuando me lastimaban. Y ahora, 3 años después, mirando hacia el futuro con esperanza renovada, sé algo con certeza. Beatriz Sánchez Morales puede sobrevivir a cualquier cosa, porque al final del día, no importa cuántas veces te derriben, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y yo siempre me levanto, siempre. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Comparte en los comentarios tu propia experiencia o simplemente déjanos saber desde qué país nos acompañas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.